Bueno, entonces, buenas noches nuevamente, queridos estudiantes. Como ustedes saben, nosotros ya hemos desarrollado en su totalidad el módulo que corresponde a salud pública. Lo que hoy vamos a estar haciendo como una retroalimentación, de repente rememorando un poco todo lo que ya hemos dado. Y con esto estaremos finalizando realmente el módulo de salud pública. Posteriormente tendremos nuestra evaluación final. Ustedes ya tuvieron el primero, el segundo parcial en donde tuvieron puntajes muy buenos, ¿verdad? Y esto sería la evaluación final para que ustedes puedan acceder otra vez al otro semestre, ¿verdad? No es nada nuevo lo que vamos a dar, ustedes ya saben, vamos a hablar un poco de lo que es el concepto salud nuevamente para refrescarle la memoria. Ustedes saben el concepto desde la escuela que nosotros también manejamos, luego en los colegios y hoy día en la universidad, lo que va innovándose, ¿verdad? Por la amplitud y la ambición que uno quiere, ¿verdad? Con mantener la salud, ¿verdad? Porque ustedes saben de que la Organización Mundial de la Salud había dado un enunciado ya en el año 1948 en donde describía la salud como un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y nosotros entonces hacemos nuevamente acá un hincapié en que las personas de repente pueden estar sanas físicamente, pero mentalmente pueden tener algún tipo de trastorno. Motivo por el cual entonces dicen que no solamente es la ausencia de afecciones, empieza a tallar varios factores. Y vuelvo a decir, ¿verdad?, que actualmente este enunciado fue innovándose por su amplitud y su ambición, ¿verdad? Como ya les dije anteriormente. Entonces, cuando nosotros hablamos de salud, también tenemos que mencionar un poco de que hay algunos determinantes de la salud que tiene mucho que ver en mantener la salud, ¿verdad? Tiene mucha importancia entonces el estilo de vida. Cuando nosotros hablamos de estilo de vida, ¿a qué, por ejemplo, nos referimos? A ver, nos referimos, por ejemplo, a la buena alimentación. Después, ¿qué más? A nuestro comportamiento. Muy bien, el comportamiento de repente que nosotros, buena alimentación, cuidamos nuestro ambiente, ¿verdad? No consumimos alcohol en exceso, no consumimos drogas en exceso, dejamos de fumar, ¿verdad? Porque esas son entonces determinantes que puedan poner o alterar entonces nuestra salud, ¿verdad? Es muy importante tener eso en cuenta, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de estilo de vida, entonces empieza a tallar los hábitos saludables. Entonces, cuando nosotros decimos hábitos saludables, nosotros ya nos referimos a la buena alimentación y todo lo que nosotros estamos mencionando ahorita, ¿verdad? Entonces, muy importante el estilo de vida, ¿verdad? Muchas veces nuestro estilo de vida nos reconforta porque si nosotros tenemos una alimentación saludable, vamos a tener una imagen agradable, ¿verdad? Nos vamos a poder desenvolver en cualquier ámbito o en cualquier lugar. También cuando hablamos de la biología humana, ustedes saben y se acuerdan de que también hay algunos factores que determinan la salud, ¿verdad? Algunos tienden luego a alterar entonces la salud porque hablamos de la genética.
Si nosotros hablamos del sistema sanitario, también ustedes me van a decir sí, juega un papel muy importante. Cuando nosotros hablamos de sistema sanitario, ¿qué les parece que empieza a tallar allí? A ver, ¿quién se acuerda? A ver. Cuando nosotros hablamos entonces de asistencia sanitaria, hablamos entonces de un sistema de salud, una organización o métodos que uno utiliza para proveer entonces asistencia sanitaria, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de asistencia sanitaria, son las actividades que nosotros proveemos al usuario. Cuando nosotros damos respuesta entonces a la demanda que nosotros tenemos en diferentes instituciones prestadoras de salud. Al hablar de sistema sanitario, ustedes saben entonces que la asistencia debe ser equitativa o equitativo para todos. No podemos hacer diferencias, o sea que la asistencia y la atención debe ser universal, ¿verdad? Cuando nosotros también hablamos del medio ambiente, ustedes me van a decir, sí, realmente hay factores muy importantes cuando hablamos del medio ambiente. Muchas veces nos encontramos frente a municipios, por ejemplo, que no tienen, ¿cómo les voy a decir? Letrina sanitaria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son factores que pueden ir desencadenando, ¿verdad? Diferentes patologías. El medio ambiente, entonces, es muy importante, porque el medio ambiente es donde nosotros nos circulamos, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos manejamos o nos movilizamos en un medio ambiente muy insalubre, ¿qué va a desencadenar? A ver, ¿qué puede desencadenar? Por supuesto, cuando nosotros hablamos de determinantes de la salud, son muy importantes lo que estamos diciendo. Estilo de vida juega un papel fundamental. También la biología humana, sistema sanitario, porque si nosotros no proveemos asistencia sanitaria de calidad a las personas, al individuo o a la familia o incluso a la comunidad en general, ¿qué vamos a tener? Mucha demanda de personas enfermas. Y cuando hablamos de medio ambiente, ustedes saben de que el medio ambiente son factores físicos o puede ser biológicos, entonces, que rodean a los seres vivos, ¿verdad? Nos rodean en su desarrollo y en su comportamiento, cuando, ¿verdad? Entonces, en nuestro comportamiento. Muy importante entonces estos determinantes nosotros tenemos que tener en cuenta, porque si nosotros tenemos alterado uno de estos determinantes, ustedes ya saben cuál va a ser la causa de la enfermedad o qué va a aparecer. Porque cuando nosotros hablamos de salud decimos que es un estado de completo bienestar físico, social, incluso espiritual, muchas veces nosotros decimos, pero no solamente la ausencia de enfermedades. Son factores que van todos unidos unos con otros. Y estos factores que estamos mencionando entonces son muy importantes tenerlo bien equilibrado para que nosotros tengamos salud, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos entonces de determinantes, también tenemos que tener en cuenta el proceso que hay entre la salud y la enfermedad. Si nosotros tenemos salud, después podemos estar incubando algún germen. Por supuesto, va a aparecer la enfermedad, ¿verdad? Si nosotros tenemos
la enfermedad que no podemos controlar, ¿verdad? Por supuesto, pueden aparecer secuelas. Generalmente después de un traumatismo, ¿verdad? Puede ser un accidente automovilístico, accidente de moto, ¿verdad? Generalmente aparecen las secuelas. Incluso hay germen que cuando incuba produce la enfermedad y aparecen también las secuelas. Podemos mencionar también acá un ejemplo de la poliomielitis, ¿verdad? Que es una enfermedad, ¿verdad? Que apareció, que fue erradicada, pero como para un ejemplo es muy importante. Podemos mencionar también la diabetes, que aparece la enfermedad y muchas veces, ¿verdad? Por falta de la vascularización en los miembros inferiores, generalmente aparece una amputación, ¿verdad? Se le debe amputar sí o sí el miembro, entonces esas son secuelas que aparecen. Entonces, son bidireccional. ¿Por qué dice bidireccional? Porque de la salud puede pasar a la enfermedad y de la enfermedad puede pasar a la salud, porque ustedes saben de que hoy día existen buenos estudios, buenos tratamientos, de que si una persona realiza de manera correcta, entonces su tratamiento puede llegar otra vez a la salud. Muchas veces también eh, las personas no toman conciencia de la patología por la cual está pasando y muchas veces en vez de mejorar van deteriorándose cada vez más, ¿verdad? Entonces, muy importante que ustedes tengan en cuenta que cuando hablamos de proceso salud-enfermedad, ¿verdad? Van muy direccionados unos con otros, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros hablamos de la salud, también tenemos que volver a mencionar de lo que es nuestro módulo. También ustedes ya saben, esto no es nada nuevo para ustedes, de qué tan importante es la salud pública. Es una disciplina encargada de la protección de la salud a nivel poblacional. ¿Por medio de qué protege la salud de la población esta disciplina? Por medio de la promoción y la prevención. Ustedes saben de que hay muchas maneras de promocionar entonces los diferentes programas de salud para evitar que las personas entonces empeoren si es que ya está con algún tipo de patología o si todavía no le agarró alguna enfermedad, entonces a tiempo nosotros le podemos dar a conocer cuáles son los cuidados que debe realizar para evitar, por ejemplo, una diabetes o para evitar una hipertensión o para evitar, por ejemplo, una hipercolesterolemia, ¿verdad? Son enfermedades muchas veces controlables. ¿Pero por qué no se controla? Porque la gente no toma conciencia de qué tan grave puede ser esa enfermedad si llega a empeorar. Así como dicen por la diabetes que es una enfermedad silenciosa luego, ¿verdad? Así calladito nomás se manifiesta, ¿verdad? Pero cuando uno le presta mucha atención, entonces podemos lograr a revertir o podemos lograr entonces que las personas puedan superar esa enfermedad, ¿verdad? Tienen que tener muy en cuenta, ¿verdad? Que es una patología resilenciosa, pero si aparece los síntomas, por ejemplo, de la polidixia, polifagia y poliuria, entonces mucho ojo. Polidixia es la ansia de comer, 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 no te llena nada. Y la polidixia es el exceso de tomar líquido. Y polifagia es lo que le estoy diciendo, es la gana de comer, comer, comer y que no te llena nada. Y la poliuria es la
el irse frecuentemente al sanitario a evacuar la vejiga, ¿verdad? Entonces, esas son síntomas, entonces, que nosotros tenemos que darle a conocer a la gente, ¿verdad? Entonces, esas son medios de promoción. Promocionamos también lo que tienen que conocer para lograr, entonces, prevenir en ellos las enfermedades. Y son esos tipos de capacitaciones que se tienen que hacer en salud pública para lograr entonces evitar que aparezcan o de repente si ya aparecieron alguna enfermedad, mitigar, que se expanda. A eso se enfoca entonces cuando nosotros hacemos buena promoción de la salud pública. Entonces, el objetivo principal de la salud pública, entonces, ¿y por qué dice multidisciplinar? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué dice multidisciplinar? Porque en un momento dado dijimos que la salud pública era también una ciencia, incluso que se relaciona con otra ciencia y que iba muy de la manito, por ejemplo, con la epidemiología. ¿Se acuerdan? Que si nosotros no tenemos en cuenta la epidemiología, no tendremos entonces conocimiento del origen y comportamiento de la enfermedad en un lugar determinado o en un momento dado, ¿verdad? Hoy día vuelvo a poner el ejemplo de la pandemia, ¿verdad? Si no era por epidemiología, nosotros no íbamos a saber a los cuántos días se hacía el primer hisopado, ¿verdad? Porque se sabe cuál es el comportamiento ya del virus, entonces se hace el primer hisopado al quinto día de que hayan aparecido los primeros síntomas, ¿verdad? Y el segundo hisopado se decía, ¿verdad?, que se hacía a los 14 días. Incluso en estos días escuché que un médico decía de que el segundo hisopado incluso se puede hacer al 10º día, porque al 10º día también el virus ya empieza a descender, ya es menos virulento, dice. Entonces, si es que negativiza o si positiviza, ¿verdad? Entonces, con esos dos resultados, nosotros entonces se le da de alta o se va de cuarentena nuevamente el usuario, ¿verdad?, que haya padecido este virus tan agresivo, ¿verdad? Ustedes saben. Bueno, entonces es muy importante entonces su relación con otras disciplinas, con la epidemiología. Ustedes saben que tiene relación con la nutrición, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho? Después, ¿con qué otra disciplina tenía relación? La salud pública. A ver. ¿Quién se acuerda? La epidemiología. Sí, así mismo que estamos diciendo después. Después, ¿quién más? ¿Quién se acuerda más? La salud familiar tampoco, bro. Puede ser, dijimos también, ¿verdad? Dijimos también en un momento dado que tenía relación entonces con la sociología, con la psicología, porque nosotros tenemos relaciones con diferentes tipos de personas, ¿se acuerdan? Incluso con la bioestadística, ¿verdad? Porque hay datos que nosotros tenemos que cotejar. Incluso dijimos que tenía relación con ya dijimos la psicología, ¿verdad? ¿Con quién les parece que tiene relaciones también? ¿Por qué nos importa también conocer las culturas? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta entonces la sociología, ¿se acuerdan?
porque tenemos que conocer cómo es la sociedad, comprender entonces las relaciones, los hechos por medios de algún tipo de hacer historia, ¿verdad? Comparativas, ¿verdad? Para que nosotros podamos entonces actuar. De ahí la importancia entonces de que tenga relaciones con otra ciencia, ¿verdad? Y ustedes están viendo allí, es una disciplina entonces encargada de la protección de la salud a nivel poblacional. No nos enfocamos solamente al individuo o la familia, trabajamos con la población y es una ciencia de carácter multidisciplinar. Bueno, pregunta, nada, seguimos. Entonces, cuando nosotros hablamos de ámbitos de la salud pública, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Nosotros no nos limitamos solamente a atenderle a esos usuarios que nos solicitan nuestra intervención o nuestra atención o nuestra asistencia. También saben qué hacemos, gestionamos recursos. Cuando nosotros hablamos de gestionar recursos, nos va a parecer un poco, pero ¿por qué yo tengo que gerenciar? ¿Verdad? Porque nosotros, así como somos asistenciales en la parte operativa, puede ser en la comunidad, tenemos que gestionar nuestros insumos. ¿Por qué les parece que yo tengo que conocer la población donde voy a estar interviniendo, ¿verdad? Si voy a hacer una actividad, lo más práctico es una jornada de vacunación, ¿verdad? Yo tengo que conocer mi población para que yo pueda gestionar mi recurso que voy a necesitar. ¿Cuántas vacunas voy a necesitar? ¿Cuántas jeringas voy a necesitar? ¿Cuántos termos necesito sacar en esa comunidad? Pero no termina allí, porque también dijimos en un momento dado que nosotros como enfermeros y enfermeras profesionales, futuros licenciados, también tienen que tener conocimiento de gerencia y de administración. ¿Se acuerdan que dijimos también en una clase? Porque tienen que ustedes administrar también sus recursos. Si tienen pocos recursos, tienen que saber a quiénes le van a direccionar para una tarea y quién se va a realizar otra tarea, ¿verdad? A eso me refiero. Y cuando hablamos de gestionar recursos, también ya les dije toda la cantidad que necesitan de biológico, de termo. También tengo que analizar la distancia donde está situado esa localidad donde voy a ir a realizar entonces mi tarea. Debo conocer si voy a poder llegar caminando, si voy a necesitar un móvil. Entonces, son tareas de gestiones o tareas administrativas que ustedes van a estar realizando. Van a gerenciar entonces el vehículo. Si de repente les dice, sí, yo le voy a prestar el vehículo, pero no tengo combustible, entonces nosotros hacemos también gestiones para conseguir combustible. Y son cosas, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes no tienen que ahogarse en un vaso de agua. Cuando nosotros estamos trabajando en una comunidad, tenemos que dar respuesta resolutiva a todos los problemas que aparezcan. ¿Por qué les digo así? Porque ustedes son profesionales, futuros profesionales competentes y con mucha capacidad para decidir y solucionar inconvenientes que puedan aparecer. Ustedes van a ser licenciados en enfermería, ¿verdad? Y licenciadas, ¿verdad? Entonces, tienen que estar bien preparados, motivo por el cual les estoy dando todas las herramientas necesarias para que el día de mañana ustedes se puedan desenvolver de la mejor manera en el campo operativo, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros hablamos
del ámbito entonces de la salud pública, les vuelvo a decir, también deben gestionar los recursos para asegurar sus servicios y tienen que llegar a la mayor cantidad de personas posible, no limitarnos a unos pocos ni a unos cuantos. La salud pública no puede ofrecer servicios de avanzadas para ciertas personas y descuidar las condiciones de salud del resto. Es decir, no hacer diferencias. La atención debe ser para todos y de la misma manera. También les recuerdo que cuando nosotros hablamos de salud, de asistencia sanitaria, no podemos clasificar la asistencia en medio, bajo o alto grado de resolutividad. Siempre debe ser lo más alto. Nosotros no podemos clasificar entonces la asistencia. Siempre debe ser de la mejor manera posible y de lo más alto, de la más alta calidad. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque siempre tienen que tener en cuenta que estamos tratando con personas, con seres humanos, ¿verdad? Que necesitan asistencia de calidad y calidez. También ahí en las vías positivas ustedes están viendo que parte de un principio comunitario y no personal. Cuando hablamos de salud pública, entonces nuestra labor es para con la comunidad. No podemos abocarnos solamente a una persona y olvidarnos del resto. A eso está enfocando esto, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces en el campo operativo ustedes van a ver, por ejemplo, familias muy vulnerables. Les va a romper, les va a partir el alma y van a querer ayudarle a esa persona nomás, ¿verdad? No, tenemos que ayudarle a toditos, ¿verdad? Pero ustedes van a ver la manera de ayudarle más a quien necesita, ¿verdad? Bueno, acá volvemos nosotros a mencionar entonces las relaciones que ustedes, el compañero Lo ya dijo, que la relación con otras áreas es la epidemiología. La salud ocupacional es muy importante. ¿Por qué les parece que la salud ocupacional es importante en salud pública? Que tenemos que relacionarnos con esa área. A ver. ¿Quién se anima? Porque hoy día es muy importante esta área y tiene que estar muy relacionado porque ustedes saben de que cuando nosotros trabajamos en una comunidad vamos a enfrentarnos con diferentes tipos de problemas, no solamente con la enfermedad, y es eso el motivo de que nosotros tenemos que estar bien preparados, ¿verdad? Y cuando hablamos nosotros de salud ocupacional, entonces nos referimos que son actividades entonces que nosotros tenemos que realizar y entre ellos hacemos la promoción y mantener entonces el bienestar del personal de salud o del trabajador que les toque a ustedes ayudar, ¿verdad? Porque muchas veces hay muchas personas que de repente no se adaptan a su lugar de trabajo o tienen algún inconveniente con ese grupo con quien va a trabajar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros le daríamos, verdad? Le podemos decir que se puede cambiar de turno y que puede pedir que le cambie de grupo, ¿verdad? Son ideas que le podemos nosotros dar para evitar que ellos pierdan su trabajo, porque hay y hubieron casos que las personas para no compartir con ese grupo que parecía demasiado pesado compartir con ese grupo, incluso ellos renuncian y se quedan, por ejemplo, sin trabajo. A eso nos referimos, ¿verdad?
Y la salud ambiental, ustedes ya saben de que por sí solo, que es muy importante porque también es un elemento fundamental de que si hay una alteración en el ambiente, ¿cuál es el resultado, verdad? Claro, aparece una enfermedad, ¿verdad? Porque es importante la relación de la gerencia, es de lo que ya le estaba mencionando, porque nosotros tenemos que ser buenos gerentes en nuestros lugares de trabajo. Ya les dije que si tengo que hacer una jornada, tengo que prever el lugar, cuántas personas van a estar, qué voy a necesitar, quién me va a ayudar, qué yo necesito para ese evento, ¿verdad? Y así aparecen entonces las gestiones para los diferentes tipos de actividades que ustedes van a hacer o tienen pensado realizar. Y cuando hablamos de auditoría, muchas veces las personas tienen miedo de esta palabra, auditoría. Dios mío, vamos a ser auditados, dice, ¿verdad? Y ustedes van a escuchar también. No, auditorías son gente con capacidad para verificar algún tipo de inconveniente que puedan ellos encontrar en nuestra área, no precisamente para llevarnos al frente, sino nos dan recomendaciones para que de esa manera entonces ellos nos ayudan, nos dan recomendaciones para evitar problemas posteriores. Esas recomendaciones que ellos nos dan, entonces nosotros tenemos que ejecutar en un plazo de tiempo que también ellos nos dan. Un ejemplo podría ser, un grupo de auditores se van en el centro de salud donde ustedes están realizando su tarea, ¿verdad? Y les pide, por ejemplo, ¿tienen ustedes registrado el total de pacientes que acuden acá en esta institución? Y ustedes les van a decir, sí tenemos, son las fichas, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros tenemos registrado solamente las fichas y no tenemos una planilla en donde figuran las asistencias de todas esas personas que el día a día nos van a dificultar nuestro trabajo cuando de repente yo necesito saber, voy a ver un poco si en Barrio San Blas, ¿cuántas personas consultaron de Barrio San Blas? Tengo que entrar en el fichero y quitar uno a uno. En cambio, si yo habilito un cuaderno de registro exclusivo de las personas de Barrio San Blas, entonces me dice el auditor, ¿cuántas personas vienen a consultar diariamente? Yo quito nomás ya de ese material que tengo. Entonces, son herramientas de trabajo que nos van asesorando ellos para mejorar entonces nuestra gerencia, nuestra gestión, nuestras actividades diarias. Solo eso hace auditoría. Auditoría no es un ente que de repente no nos tienen que colgar más o menos, porque la gente tiene ese concepto cuando dice, se le auditó un poco, ¿verdad? Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, por la prensa, de que dijeron en un momento dado que del Hospital Nacional fueron fugados 16,000 tapabocas. Entonces se fueron las auditoras del Ministerio de Salud Pública y vieron uno a uno todos los registros necesarios, ¿verdad? Y se comprobó que nosotros en el Hospital Nacional tenemos un consumo semanal de 14,500 tapabocas. Entonces queda cortísimo las 16,000 tapabocas, ¿verdad? Y solamente para enfermería, no incluye ahí médico, no incluye limpiadora, ¿verdad? Entonces ellos nos dieron también asesoramiento en donde nos decían, por ejemplo, que las boletas donde figura que se retiraban las tapabocas tienen que estar firmados por la enfermera jefe, el médico, la proveedora que retira y el encargado quien entrega, ¿verdad? Entonces son orientaciones que da auditoría. Entonces no tengan miedo cuando de repente escuchan auditoría, se le auditó. Son entidades
que nos ayudan a mejorar nuestro trabajo, nos dan orientaciones. Eso sí, nos dan orientaciones, nos dan un lapso de tiempo para mejorar, vuelven otra vez ellos. Si nosotros no hacemos nada, ahí sí pueden venirnos encima, ¿verdad? Allí sí pueden tomar algún tipo de intervención. Como en todos lados. Bueno, cuando nosotros hablamos de desarrollo de la salud pública, ustedes saben y me van a decir que estamos todavía con algunas debilidades, ¿verdad? Pero en gran parte depende entonces de la voluntad política. Todos los programas de salud pública dependen entonces que sean ejecutados o ejecutadas en un 100%, pero tenemos que tener entonces el respaldo del gobierno, ¿verdad? Nosotros hablamos del gobierno cuando le mencionamos al ministro de Salud Pública y al presidente, ¿verdad? Y a otros gerentes que tienen entonces la potestad de decidir por ciertas cosas relacionadas a la salud, ¿verdad? Incluso de los directores de las escuelas, de los gobernadores, ¿verdad? De los intendentes. Todas esas personas entonces tienen potestad para que se ejecuten un 100% los diferentes programas de salud que ustedes conocen. En el ministerio tenemos el programa de test del piecito, ¿verdad? Programa de HTA, programas de diabetes, programas de prevención del cáncer cérvico-uterino, programas de prevención del cáncer de mama y un sinnúmero de programas que el ministerio tiene, ¿verdad? Ofrece. Y la ejecución de todos esos programas entonces depende de cada gobierno. Y volvemos a decir, hay algunas debilidades, pero también hay cosas que fueron mejoradas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Sí, seguimos, profe. Bueno, ya falta poquito. Cuando nosotros hablamos entonces de la historia de la salud pública, aparecen entonces muchos conceptos que en un momento dado dimos, ¿verdad? Esto no es de ahora, esto es de hace años y años, incluso los egipcios, ¿verdad? Ellos empezaron a apegarse, por ejemplo, a la higiene personal. Y ustedes saben de que muchas veces nosotros evitamos enfermedades, infectos contagiosas, entonces, con apegarnos entonces a la higiene. Y hoy día nosotros tenemos un ejemplo palpable en relación a este virus tan agresivo que es el coronavirus, el COVID-19, ¿verdad? Que ataca el aparato respiratorio, toda el área bronquial, ¿verdad? Y nosotros estamos ahora, hoy día, apegándonos a las medidas de prevención que es el lavado de manos, el distanciamiento, la utilización del tapabocas, ¿verdad? Y que también, entonces, la historia de la salud pública menciona eso, ¿verdad? Ustedes están viendo acá de cuándo, por ejemplo, apareció, de que hubo también ley que se promulgó por decreto. Yo no les voy a pedir que esto ustedes se memoricen porque son informaciones que deben tener ustedes presentes nada más, pero no memorizar. Tienen que saber entonces que esto fue evolucionando el día a día y con el tiempo, ¿verdad? Está en el siglo XIX, ¿verdad? En la Edad Media, en la Edad prehispana, pero fue evolucionando el día a día. Incluso anteriormente no había el alcantarillado sanitario, ¿verdad? Hasta hoy día nosotros también hay lugares que no tenemos y cuando hay lluvia abundante, entonces hay raudales y por doquier. Asunción luego se inunda cuando llueve, ¿verdad? Entonces es porque nos falta todavía algunas mejoras, ¿verdad?
Cuando hablamos de letrina sanitaria, también ustedes saben que hay comunidades alejadas que hasta hoy día están desprovistas, por ejemplo, de agua potable, pero hay cosas que mejoraron, ¿verdad? Bueno, eso en línea general. Nosotros tocamos todo de lo que es la salud, la enfermedad, los factores que pueden poner en riesgo la salud, ¿verdad? Y desencadenan la enfermedad. Entonces, son cosas que ustedes ya manejan. De repente, si tienen alguna pregunta, podemos debatir, pero sí o sí les voy a poner 2 preguntas en el foro para que podamos, para que les sirva como una retroalimentación realmente. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Quieren compartir algo? Bueno, entonces con esto nosotros finalizamos nuestra retroalimentación y nos traspolaremos en la plataforma para hacer el trabajo en el foro, ¿sí?